Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Gerberín. Tenemos un conteo con las famosas mujeres más sexys de la época de oro. Espero que el video les agrade y que, si les gusta, se suscriban a nuestro canal para que podamos seguir subiendo más y mejor contenido como este. Y si ya están con su botana y su bebida favorita, ahora sí, pónganse cómodos, porque ahorita nos vamos a lo que te truje chencha. ¡Ay, pero qué ojos! ¡Qué voz! La época de oro del cine mexicano tuvo una gran participación femenina, las cuales, con su belleza y su talento en actuación, le dieron el realce a este cine, que fue, hasta la fecha, reconocido como la época más prominente del cine mexicano, en donde se llegaron a filmar más de 135 películas al año. Y nuestra primera en la lista es la famosa Silvia Pinal. ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? ¡Mil siglos! Silvia Pinal recién falleció hace apenas unos pocos días. Ella, con su extraordinaria belleza y su extraordinario talento, engalanó las pantallas del cine de oro. Era muy completa, cantaba, bailaba y también era buena para la comedia y el drama. Sin duda alguna, dejó una gran huella en el cine mexicano, donde actuó al lado de las más grandes estrellas, como lo fueron Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante y Germán Valdés Tintán. Los chiflidos, los aullidos y me encanta el rock and roll. Silvia Pinal tuvo grandes amores dentro del cine mexicano. Se dice que fue novia de Arturo de Córdoba, así como de Rafael Banquels, con quien incluso se casó y tuvo una hija. Fue famosa tanto en México como en España, donde llegó a filmar varias películas. ¿Y a qué edad te casas con Banquels? A los 17. Pero no te casaste muy enamorada, ¿verdad? Pues sí. Y como este video se trata de hablar sobre la belleza de las mujeres de la época de oro, por supuesto que no podemos dejar afuera de este video a la recordada Lilia Prado, quien fue una de las actrices más aclamadas en la llamada época de oro del cine mexicano. Su belleza y la pasión por diferentes películas en las que actuó también al lado de los grandes de la época, como Pedro Infante, Adalberto Martínez, Resortes y Luis Aguilar, entre otros. Se dice que Pedro Infante pretendió a Lilia Prado, pero, a pesar de la insistencia del gran ídolo del pueblo mexicano, ella no le hizo caso. Lamentablemente, al final de su vida, se dice que Lilia Prado falleció en soledad, ya que no tuvo hijos ni pareja sentimental. Saben que si tenemos garras justicieras para hacerlos pedazos. Una de las extranjeras que llegó a México en la llamada época de oro fue la actriz española Sarita Montiel, quien para algunos fotógrafos era considerada como la más fotogénica del mundo. De todos los ángulos en los que le tomaban fotos, siempre salía perfecta, por lo que a muchos fotógrafos les encantaba tomarle fotos, ya que desde todos los lados salía muy bien. Ella fue una de las mujeres más aclamadas en la época de oro del cine mexicano, en donde filmó al lado de los más grandes, como Pedro Infante. Sus negros ojazos en mi alma clavó. Se dijo en su momento que Sarita Montiel tuvo un amor con el presidente mexicano Miguel Alemán, quien, según algunos rumores, fue quien la trajo a México y la puso a actuar al lado de grandes actores como Pedro Infante para que tuviera muchísimo éxito. Y si hablamos de extranjeras, no podríamos dejar de hablar de una de las más grandes que llegó de Europa, la mujer que llegó del frío, como era conocida. Estamos hablando de la hermosa Miroslava Stern, quien fue una de las más grandes de la época de oro del cine mexicano, en donde actuó al lado de Mario Moreno Cantinflas, con quien se dice que tuvo un tórrido romance. Pero también se habla de que tuvo un romance con Arturo de Córdoba. Sin duda alguna, Miroslava Stern es una de las más importantes figuras de la época de oro. Perder toda la fiesta. Ya me imagino con qué clase de changa se nos va a parecer. Pero según dicen algunos rumores, el gran amor de Miroslava fue la mismísima Ninón Sevilla, con quien se dice que tuvo un romance, aunque esta versión nunca ha sido confirmada. En la época de oro, además de bellezas, también había mujeres con muchísimo carácter. La siguiente que te voy a presentar era una de estas mujeres que tenía un carácter bien fuerte y poderoso. Estoy hablando de la gran Rita Macedo, quien era una mujer seductora a la que ningún papel le quedaba chico.
Todos los papeles los sacaba a flote y fue, sin duda, una de las mujeres que le dio un realce a este tipo de cine, en donde actúa al lado de los mejores actores, como Mauricio Garcés y los hermanos Soler, entre otros. No sé qué fiestas. Luego me quedó para siempre. La época de oro fue una época de rumba, mambo y, sobre todo, cha-cha-cha. Una de las mejores intérpretes de todos esos ritmos de origen cubano fue la grandísima Ninón Sevilla, quien llegó a México en los años 40 para interpretar papeles de rumbera y que se quedó a vivir en el país azteca. A lo largo de su carrera, participó en bastantes películas, tanto en drama como en comedia. Ninón Sevilla se distinguía por su exquisita forma de bailar y por su gran talento para los dramas, y es por eso que es considerada la única y original aventurera. Otra de las famosas mujeres que engalanó la época de oro con su belleza y su carisma fue Yolanda Montes, más conocida bajo su apodo de Tongolele. Ella era una de las famosas que mejor distinción le daba a la época de oro, ya que sus bailes eran bastante llamativos, sobre todo en una época que era muy pudorosa. Por supuesto, Yolanda Montes, Tongolele, cambió la cara del cine mexicano, convirtiéndose en una figura de antología. Es muy bien recordada. Y por supuesto, entre las mujeres más bellas de la época de oro del cine mexicano se encuentra una de las grandes comediantes en la historia de México, como lo es la famosa María Victoria, también conocida como la Sirena Mexicana. Ella llegó a engalanar las pantallas con su extraordinaria puesta en escena y trabajó al lado de las más grandes luminarias de la época. Además, dio un toque de realce a esa mujer mexicana que interpretó de una manera perfecta. Otra de las grandes actrices de las que debemos hablar en esta lista es Ana Luisa Pelufo, quien fue una de las mujeres que vino a revolucionar el cine, sobre todo porque fue la primera mujer que se atrevió a desvestirse en la pantalla grande. Esto, por supuesto, le dio un puesto en la historia de la gran pantalla mexicana y, sobre todo, en la memoria de los cinéfilos que la recuerdan con mucho cariño. Y sobre todo porque, después de ella, muchas siguieron sus mismos pasos, aunque no con el mismo éxito. ¿De qué te ríes? Ay, Jorgito, si tú fueras mujer serías de las más... Y es que, en la época de oro, llegaron muchas rumberas a deslumbrar a los espectadores con sus extraordinarias puestas en escena y coreografías. Una de ellas fue Amalia Aguilar, quien llegó desde Cuba a volver locos a todos los caballeros en México con sus extraordinarios bailes y movimientos, lo cual causó toda una sensación, sobre todo por la forma tan peculiar de moverse. Fue apodada la bomba atómica, ya que era una explosión de movimientos y actuó, por supuesto, al lado de los más grandes como Pedro Infante y Germán Valdés, Tintán. Pero no todo era baile y canto, también había mujeres muy sencillas, las cuales le daban un toque de glamour a esta época, como lo fue la gran Alma Rosa Aguirre, quien actuó en grandes películas en las cuales pudo mostrar su belleza y, además, su talento para la actuación. Ella es hermana de otra grande, como lo es Elsa Aguirre. Pero yo quiero de veras a Joaquín, y me casaré con él. Y si de belleza y talento se trata, no podemos dejar afuera a la gran Meche Barba, quien fue una de las precursoras en el género de las rumberas y, sobre todo, en el drama, ya que filmó películas tan importantes que, sin ella, no se podría hablar de la época de oro. Fue una de las grandes participantes y con sus películas de rumberas logró cautivar a las audiencias que hacían filas para poder ver sus filmes. En esta siguiente parte de la lista, tenemos a una mujer conocida como Su Majestad la Rumba. Claro que sí, estamos hablando de una mujer que conquistó al presidente de la República Dominicana, entre otros mandatarios, y que llegó desde Cuba para quedar escrita entre las grandes de la época de oro. Estamos hablando de la gran Rosa Carmina, una rumbera mágica de la época dorada del cine mexicano. Una de las figuras adolescentes que deslumbró en las pantallas de la época de oro fue la gran Anabel Gutiérrez, quien incluso ganó premios, como el de Mejor Actriz Juvenil en la época más esplendorosa del cine mexicano, donde actuó al lado de Miguel Aceves Mejía, Esther Fernández y, por supuesto, el grandísimo Pedro Infante.
Anabel Gutiérrez también destacó al lado de otros grandes de la época de oro, como lo fueron Viruta y Capulina, entre otros. No tengas miedo. Ten paz en tu corazón. Y si de mujeres polémicas se trata, no podemos olvidarnos de la gran Kitty de Hoyos, quien fue una de las actrices más reconocidas en la época de oro del cine mexicano, sobre todo porque fue una de las más atrevidas, que incluso se animó a hacer cosas que otras no eran capaces de hacer y que en su momento fue bastante criticada. Pero, al final, su legado quedó inscrito entre las más grandes de la época de oro del cine mexicano. En las alondras y el búho se meta a su cueva, vendrá un príncipe. Nuestra siguiente en esta lista es una mujer que tenía mucha clase y demasiada categoría. Es reconocida como una de las mejores actrices, no solo en el cine mexicano, sino también en Hollywood, donde llegó a marcar toda una época, distinguiéndose por su extraordinaria presencia escénica. Y, como ya dije, era una mujer con clase, demasiada clase. Estoy hablando de la grandísima Dolores del Río. ¡Qué mentiroso eres, John! Oye, ¿por qué no atrás? Nuestra siguiente actriz en la lista es reconocida por ser una de las mujeres que tenía una apariencia física no solo bella, sino además muy inocente, y que, sobre todo, era capaz de hacer diferentes papeles con diversos matices en la época de oro del cine mexicano. Nos referimos a la grandiosa Esther Fernández. Sonisa, no debía habértelo dicho con tan ligereza. Una de las mujeres más bellas de la época de oro del cine mexicano es la despampanante Ana Bortolatti, quien trabajó al lado de las más grandes luminarias de la época, como lo fueron Mario Moreno Cantinflas y Germán Valdés Tintán, con quienes hizo películas muy recordadas. Es recordada también debido a una gran tragedia, ya que su novio, Agustín de Anda, fue asesinado por el padre de esta misma. Me queda re bien. Qué bueno. Y si de belleza y grandes papeles estamos hablando, no podemos dejar afuera a Amanda del Llano, quien fue una de las más grandes actrices de la época de oro. Sus papeles al lado de David Silva y Pedro Infante marcaron toda una época en las películas. También es recordada porque, lamentablemente, después de hacer una escena de desnudo, quedó vetada del cine y tuvo que mudarse a España. Lamentablemente, Amanda falleció muy joven, a los 42 años, pero su legado está inscrito con letras de oro en el cine mexicano. Pues bien, en lo que cabe. No te vayas a creer que cabe mucho, pero en fin. Nuestra siguiente en la lista es una mujer que llegó desde Argentina y formó parte de la llamada época de oro del cine mexicano con grandes películas como Salón México. Su nombre quedó marcado en la historia de México porque ella llegó para quedarse y murió en tierras aztecas. Es recordada como una extraordinaria actriz y como una persona excepcional. Por supuesto, nos referimos a la gran Marga López. Javier. Una de las mujeres más bellas en la época del cine de oro mexicano es la grandísima Elvira Quintana, quien pasó a ser una extraordinaria cantante, además de intérprete de diversos papeles. Trabajó al lado de las más grandes luminarias, como Luis Aguilar, entre otros. Lamentablemente, Elvira Quintana también tuvo un triste final, ya que, según se dice, se sometió a una cirugía plástica que no salió bien, y eso fue lo que le causó su triste final. Yo no sé qué te pasa, pero no pones atención a nada de lo que te digo. No cabe duda de que la época de oro fue una de las épocas en las que más bellezas extranjeras llegaron a México, y ahora hablaremos sobre una de ellas. No solo bella, sino también talentosa. Estamos hablando de la gran Rosita Quintana, quien fue una extraordinaria estrella en la época de oro, donde firmó grandes películas y también se dedicó a grabar discos de música ranchera. Incluso ganó premios como cantante. Rosita Quintana tuvo una vida plena y llena de felicidad y murió a los 94 años de edad en México. Canción toda de perfume. Otra mujer que llegó desde las Pampas argentinas a México fue Noli Mondial, quien triunfó en el cine nacional haciendo el papel de mujer fatal. Lamentablemente, falleció bastante joven, pues se dice que tuvo un accidente en una carretera que iba hacia Acapulco, cuando apenas tenía 32 años de edad. Este suceso terminó con la vida de la gran actriz, quien trabajó en papeles importantes junto a Pedro Infante, Germán Valdés Tintán, entre otros.
Una de las más extraordinarias actrices de la época de oro fue la gran Alma Delia Fuentes, quien empezó su carrera siendo aún muy niña, casi a los 9 años de edad, actuando al lado de Joaquín Pardavé. Luego pasó a ser una de las mujeres más aclamadas en la época de oro del cine mexicano. De hecho, llegó a trabajar en películas memorables al lado de Cantinflas, como lo fue El Extra, y también actuó al lado de otros actores como Javier Solís o Antonio Aguilar. Lamentablemente, Alma Delia Fuentes se retiró siendo muy joven para dedicarse a su familia y se casó con uno de los miembros más importantes de la familia Azcárraga. Tanto extraño. Lamentablemente, Alma Delia Fuentes terminó sus días viviendo entre la basura y el olvido, ya que se dice que padecía alguna enfermedad mental y su familia le habría abandonado. Ella fue una de las actrices más recordadas del cine de oro mexicano, quien, lamentablemente, tuvo un triste final. Pero eso no quita el gran legado que dejó con sus películas. Gracias por la esponja. ¿Cuál esponja? No dijo que el corazón a mí. Otra de las extraordinarias actrices que tuvo gran éxito en la época de oro fue la gran Oriana Walter, quien marcó toda una época con sus extraordinarios papeles en el cine, pero lamentablemente tuvo un incidente muy triste cuando se casó con Gustavo Alatriste, quien la engañó con Silvia Pinal. Después de este triste suceso, su carrera se vino abajo. Aunque tampoco esto logró borrar el gran legado que tuvo en la época de oro del cine mexicano, donde fue una de las más grandes artistas. Aunque en todo caso no es más que una simple mujer de rodillas. Toca ahora hablar de Elsa Aguirre, quien fue considerada por muchos como la más bella de todas las actrices del cine mexicano, ya que, según lo dijo López Tarso, era la mujer más bella del mundo. Esto causó gran envidia, por ejemplo, en otras actrices como la gran María Félix, quien no toleraba trabajar al lado de ella, ya que su belleza era tal que opacaba a las demás. Elsa Aguirre aún se encuentra con vida y vive en Cuernavaca, Morelos, donde aún hace ejercicio y come saludablemente. Este hecho le ha permitido llegar hasta los 94 años de edad, en plenitud de salud física y mental. Ella tuvo grandes amores, entre ellos se cuentan a Jorge Negrete, Pedro Infante y el gran López Tarso, entre otros. Hablemos ahora de la gran diva de México, María Félix, quien fue considerada por muchos como la mujer más bella del mundo y quien llegó a actuar en películas memorables como La Doña, la cual le valió su apodo. Durante su época en el cine nacional, marcó toda una época debido a que fue considerada como la mujer mejor pagada del cine nacional. Muchos la acusan de no ser una buena actriz, pues fue encasillada en un solo personaje. Busque dónde está. Cuando firmó su primera película, se dijo que su voz era ronca, como la de un hombre, y los directores tuvieron que trabajar en eso. También era tartamuda, por lo que el director tuvo que luchar para que se le quitara esa afición. Pero después de eso, llegó a ser considerada por muchos como la gran diva del cine mexicano, y su legado, por supuesto, es inmemorable. La siguiente famosa en esta lista es una mujer que nació en las tierras venezolanas, así que llegó a México para triunfar. Participó en el cine en la época de oro, en películas inolvidables, y también se casó con uno de los actores más famosos de esta misma época, como fue Ávila Salazar. Por supuesto, estoy hablando de Rosita Arenas, quien es recordada como una de las actrices más talentosas dentro de la época del cine de oro mexicano y que, aún gracias a Dios, se encuentra con vida. Yo ya me iba, padre. Me están esperando. Buenas noches. Buenas noches. Nuestra siguiente famosa en esta lista es una actriz recordada por ser una de las más famosas de la época de oro del cine mexicano, como lo es la gran Chula Prieto, quien también es recordada como una extraordinaria bailarina. Se dice que esta famosa era de clase social alta y que llegó al cine también a través de un concurso de belleza. También, según las malas lenguas, mantuvo un romance con la actriz checoslovaca Miroslava Stern. También la Chula Prieto mantuvo un romance con el gran Germán Valdés Tintán, y se dice que este la llevó a ver las Olimpiadas de Londres en una ocasión, pero terminaron debido a que la Chula Prieto era demasiado burguesa, y esa actitud no le gustó a Tintán.
Estar segura de que tenía buenas intenciones, de que era... Lamentablemente, la Chula Prieto falleció a temprana edad. Se dice que fue debido a una enfermedad estomacal. Murió 4 años después de Miroslava. Por supuesto, es recordada como una de las actrices que le dio vida a esta época de oro. Déjanos solos, Marco Polo. Sí, señora. Cuando hablamos de rumberas y de actrices memorables de la época de oro, por supuesto, no podemos dejar de mencionar a María Antonieta Pons, quien fue la primera gran rumbera del cine mexicano y que llegó de la mano del cineasta Juan Orol. Ella, originaria de Cuba, llegó a México a principios de los años 40 y fue una de las mujeres más controversiales de la época de oro, debido a que las escenas que ella filmaba eran bastante súbitas de tono, y para la época, por supuesto que eran bastante controversiales. Mucho se habló de la gran rivalidad que existió entre María Antonieta Pons y Ninón Sevilla, ya que las dos disputaban el título de ser la reina de las rumberas. Las dos llegaron casi al mismo tiempo al cine mexicano y, por supuesto, gozaban de gran aceptación entre la audiencia. Y muy pesado que estuvo conmigo. Total por un poco de pintura en un anillo. Una de las pérdidas más tristes del cine mexicano fue la temprana partida de Blanca Estela Pavón, quien era la pareja ideal de Pedro Infante. Ella firmó junto al gran ídolo del pueblo la película Nosotros los Pobres. Su muerte fue cuando apenas tenía 23 años de edad, en un accidente aéreo, pero su legado en el cine mexicano, por supuesto, es uno de los más recordados. ¿Hacia dónde vive el hombre que prefieres? ¿Hacia allá? Pues hacia allá más. Una de las mujeres más bellas de la época de oro del cine mexicano es la gran Leticia Palma, quien llegó a ser considerada como una mujer fatal en la mejor época del cine mexicano. Lamentablemente, también ella se retiró muy pronto debido a que tuvo problemas con la Asociación Nacional de Actores, conocida como ANDA. Se dice que ella había sido demandada por incumplimiento de contrato e intentó robar su propio archivo de la Asociación Nacional de Actores, y fue descubierta. Por eso fue llevada a un comité que decidió desafiliarla y vetarla del cine. Pondrán mi nombre con letras muy grandes. Debutaré con la... Ella acusaba a Jorge Negrete de que la había intentado matar, y por supuesto que esta versión no fue creída por la Asociación de Actores. Sin embargo, uno que siempre dio su apoyo fue Mario Moreno Cantinflas, quien era rival de Jorge Negrete y también acusaba al charro cantor de haberse quedado con fondos de la ANDA. Después de eso, Leticia Palma decidió retirarse del cine. No será una carga para usted, don Filemón. Siendo así, cuenta conmigo. Y no podemos dejar de mencionar en esta lista a la gran Rebeca Iturbide, quien también fue una de las actrices más bellas del cine de oro, que actuó al lado de las más grandes luminarias y también dejó una importante fortuna como donación a la casa del actor, la cual es dirigida por la ANDA. Nuestra siguiente actriz es recordada como la voz que acaricia y se casó con una de las más grandes estrellas de la música regional mexicana, como lo fue el señor Antonio Aguilar. Estoy hablando de Flor Silvestre, quien inició su carrera artística como cantante trabajando para la XCW. A partir de ahí, comenzó en el cine nacional, donde firmó al lado de las más grandes luminarias, pero en 1957 se casó con Antonio Aguilar, con quien estuvo casada más de 50 años. Flor Silvestre se casó 3 veces, la primera con el argentino Jorge Nieto, con quien tuvo una hija, después se casó con el precursor de la televisión Paco Malgesto, con quien tuvo 2 hijos, y el tercero y la vencida fue con Antonio Aguilar. Nuestra siguiente actriz en la lista de las famosas más bellas de la época de oro es Sonia Furió. Ella llegó a México procedente de España a principios de la década de los 40 y se convirtió en una de las actrices más recordadas, sobre todo en la época de oro del cine mexicano. Ella hizo importantes películas al lado de las más grandes estrellas del cine y la televisión. Puede que esté nervioso. Es que yo también estoy nerviosa. Una que no puede faltar en esta lista es la gran y eterna Cenicienta, Evangelina Elizondo, quien es recordada por sus extraordinarios papeles en la época de oro, sobre todo en los musicales, ya que tenía una excelente voz. También, lamentablemente, es recordada porque, según dicen, estaba casada con un marido muy celoso, quien pensó que ella la engañaba con el también actor Ramón Gay.
Lamentablemente, después de que ella y Ramón salieran a cenar, él la esperó afuera del apartamento donde ella vivía y mató al actor de la época de oro. Izquierda del actor, y la tercera se alojó en su pecho. Nuestra siguiente famosa en la lista de las más bellas del cine de oro mexicano es Gloria Marín, quien fue el gran amor de Jorge Negrete. Ella hizo importantes películas y llegó a marcar toda una época con su porte elegante y sofisticado. Trabajó con su amado Jorge en más de 10 películas y, después, también contrajo matrimonio con el famoso actor Abel Salazar. Platicando, pero no dices que no lo conoces. Y cerramos nuestra lista con la grandiosa María Elena Márquez, quien destacó en la época de oro del cine mexicano. Tenía un porte muy elegante. Además de eso, también destacó como cantante y llegó a ser reconocida en Hollywood, siendo galardonada en Venecia. Pero, lamentablemente, decidió alejarse de las cámaras cuando tenía apenas 46 años de edad. Con ese demonio. Igual me hubiera dado no casarme. Pues bien, amigos, hasta aquí hemos llegado con este nuevo video de tutoriales. Espero que el video haya sido de su agrado y, si les gustó, por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.